la historia de esta mujer, esta samaritana, en Juan capítulo 4, para que podamos observar 4 cambios, 4 giros en su vida que fueron provocados por el encuentro de Jesús. Y ojo con este detalle, todos están alrededor de adorar. Y voy adelantándome con algunas cosas, mis queridos hermanos. Cuando hablo de adoración no hablo de cantar. Cuando hablo de adoración no hablo de lo que hicimos ahora, no hablo de música. Para empezar, yo no sé cantar, ni sé nada de música, así que sería el menos indicado para hacerlo. Si es de eso, me siento y le digo a Aarón que mejor venga él. ¿Sí? Entonces, yo no voy a hablar de adoración en términos de cantar y en términos de música. Eso se lo dejo a los que saben de eso, yo no sé de eso. Este texto no está hablando de eso, está hablando de adoración. Cantar y adorar no es lo mismo. ¿Ok? Pero yo canto adorando o adoro cantando, sí, pero tengo que hacer la pequeña diferencia porque aquí estamos en un texto donde lo esencial es la adoración y usted no escucha a nadie cantar, ni un solo canto. Pero sí se habla de que los verdaderos adoradores vendrán y adorarán en espíritu y verdad. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están los cantos? No, es que no está hablando de eso. Voy a hablar de cambio con un encuentro con Jesús que en esencia es adoración. Hay 4 cambios, 4 virajes en la vida de esta mujer. Y esos virajes son los mismos a los que usted y yo deberíamos exponernos siempre. ¿Para qué? Para ser verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Lo otro es que ya vieron que el texto es bien largo, así que voy a omitir volverlo a leer porque si no nos tardamos más de la cuenta en este caso. Así que omitiré la lectura y solo mencionaré los textos. Usted vaya ahí marcando y después haga una pequeña remembranza. Lo otro que le iba a mencionar es que ese texto, mis queridos hermanos, hay que sentarse y leerlo muy detenidamente. ¿Por qué? Porque en ese texto se describe tantas cosas, se mencionan tantas cosas que a veces se pueden omitir detalles. No voy a tener todo el tiempo para verlos en profundidad, pero sí mencionar algunos de ellos. El primer cambio es un cambio de lo ordinario a lo extraordinario. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el narrador menciona que Jesús está de viaje. Él va hacia el norte, hacia Galilea, y en ese viaje tiene que pasar por Samaria. Para nosotros eso es ni fu ni fa, no significa nada. Por eso el narrador menciona varios detalles que hay que tener claro. 1, los judíos y los samaritanos no se llevan, mis queridos hermanos. Es como los judíos de hoy y los palestinos, se odian. Solo que en esa época no tenían las armas que hoy tienen. Y en esa época estaban los romanos que les decían, si se pelean les doy a los 2. Por eso no se peleaban. Pero si no estarían como los que están hoy, peor. ¿Ok? Entonces, para entender el nivel de conflicto entre un samaritano y un judío. Un paréntesis. ¿Me ayudan? Aquí tengo mucho feedback aquí atrás. Me resuena mucho. Sí, gracias. Perdón, pero si vieras que a mí sí me hace un sonido en mi oído y me duele. Entonces, hay un conflicto entre judíos y samaritanos. Un judío no visita, no pasa, no toca por ningún motivo nada que tenga que ver con los samaritanos, ni el camino porque un samaritano camine, él no camina. Menciono todo eso para que noten el nivel de desprecio que hay. No solo que no se llevan bien, no, es que se odiaban. Por eso, cuando Jesús le dice a la samaritana, dame de beber, ella le responde, suave,
tú eres un judío, yo soy un samaritano. Esto no está bien. Esto no está bien. Es ella la que dice jamás, jamás un samaritano le da a un judío, y menos que un judío le pida a un samaritano. O sea que Jesús ir a Galilea, que es caminar al norte, y en medio de Jerusalén y Judea está Samaria, los judíos preferían el camino más largo. Jesús no. Jesús prefirió ir derecho. Me encanta que Jesús rompa con los estereotipos, con lo popular. La gente no va por esa ruta, es impopular. ¿Por qué? Porque están los samaritanos. Jesús dice, vámonos por acá. Yo me imagino a los judíos caminando detrás de Jesús, los discípulos, diciendo, suave, es que este no es el camino. Vamos a ir a Samaria. Y para colmo, Jesús se sienta en una ciudad samaritana y dice, ya no continúo más, me quedo acá, vayan, busquen qué comer. ¿A dónde? A una ciudad samaritana. O sea que Jesús llevó a sus discípulos a una encrucijada, a un nivel donde no es permitido. Todo eso que está pasando en ese capítulo 4 no es normal, es extraño, extraordinariamente inadecuado para la época. Y ahí está Jesús. Hay una mujer con sus labores cotidianas, sacar agua del pozo. ¿Qué de extraordinario es eso? Es lo normal en esa época. Pero nos encontramos con Jesús. Jesús cambia toda esa realidad por algo diferente. Dame de beber. Esa solicitud ordinaria, común, cambió el rumbo de esta mujer. ¿Por qué? Porque se encontró con Jesús. Jesús tiene la habilidad de cambiar lo ordinario en extraordinario, de hacer que una vida que no tenga sentido, tenga sentido, de hacer que cualquier circunstancia que parezca inadecuada se vuelva en la opción única para todo. No era adecuado que un maestro caminara hacia Galilea por un camino de samaritanos. Ahí lo caminó Jesús. No era correcto ni adecuado que una mujer y una mujer samaritana hablara con un maestro y un maestro judío. Y ahí está Jesús. Mis queridos hermanos, cuando hablamos de adoración, no es otra cosa que admirar a Dios en lo ordinario, en lo común, ahí actuando en nuestras vidas. Yo tengo mucho pesar y hasta mucho, ¿cómo decirlo? Incomodez cuando hay líderes que hablan que viven a otro nivel de lo cotidiano y retan a la gente, decir, sálganse de su vida cotidiana y vengan donde yo estoy, a otro nivel. Y yo veo a Jesús haciendo lo contrario. Él de el cielo bajó a la tierra, de Jerusalén salió a Samaria, de los discípulos se encontró con una mujer. O sea, yo veo a Jesús más bien yendo a lo cotidiano y cambiando esa realidad por una nueva realidad. Yo veo a Jesús en ese texto rompiendo lo ordinario, lo cotidiano, para mostrar a Dios ahí, en esa realidad. Eso me permite, mis queridos hermanos, tener que retarles y retarme para ver a Dios, no aquí, sino ver a Dios en usted y donde usted está. Ahora voy a hablar de él aquí, en este momento. Pero primero hablemos de lo cotidiano de su vida. Cuánto la gloria de Dios se muestra en su vida. Y no estoy hablando de cosas milagrosas. Estoy hablando de la cotidianidad. Lo que usted hace, cómo Dios se muestra ahí en su vida. Se muestra Dios ahí. Tienes un encuentro con Dios ahí, en tu vida cotidiana.
Porque yo veo aquí algo cotidiano que se volvió en algo extraordinario. Dame de beber. Dame de beber. Esta mujer no sabía quién era Jesús. Y Jesús simplemente le dijo, dame de beber. Una simple pregunta, una simple frase, una simple diálogo. Dame de beber. Cambió la vida de esta mujer. Y no solo ella, la ciudad. Algo cotidiano donde Dios se muestra. Algo sencillo en lo que Dios se muestra. Jesús hace lo cotidiano, lo ordinario, extraordinario. Solo necesitamos verlo. Que Él se encuentre con nosotros ahí, en ese sentido. Yo cuando me convertí y empecé a crecer en el Señor, una de las grandes dilemas que yo sufrí fue escuchar historias maravillosas de cosas que yo no vi nunca, pero que decían que pasaba. Y por un momento en mi vida tuve un gran conflicto, donde decir, pero yo no veo a Dios haciendo eso que escucho que hace. Venían pastores, no estoy hablando de acá, sino allá en Guanacaste, mis primeras semanas que iba a la iglesia, y hablaban de cosas de otro mundo para mí. Milagros que no quedan milagros, pero yo decía, ¿y cómo eso está en mi vida? En mi vida diaria, de estudios, de familia, de trabajo. Tuve conflictos durante mucho tiempo hasta que alguien me dijo eso. Es cierto que eso pasa, pero también Dios pasa y vive en tu vida cotidiana. No pierdas el enfoque de lo que Dios hace en tu vida cotidiana. Que si hace milagros, aleluya, pero eso va a ser la excepción, no la norma. El milagro es Dios en tu vida diariamente. Ahí. Aunque nadie reconozca un gran milagro, pero el gran milagro es Dios en tu vida. ¿Por qué? Dios encontrándote con tu vida, ese es el milagro. Dios encontrándote contigo, mis queridos hermanos, que merecemos el infierno. Ese es el problema. No merecemos estar con Dios. El infierno es lo que merecemos. Y Dios se apiada de nuestras vidas y viene a nuestro encuentro. No es que merecemos a Dios, no lo merecemos. Él tiene misericordia de nosotros y se encuentra con nosotros. Ese es el milagro, que Él venga a nosotros y nos salve con su gracia. Que Él se encuentre con esta samaritana. Ella no lo tenía planeado, no lo andaba preguntando, no lo andaba buscando. Es más, ni sabía que existía. Ella había oído que algún día vendría un Cristo, un Mesías, pero no sabía nada más que eso, de oídas. Dame de beber, cambió su vida. Pero no solo eso, fue un cambio para ella. A partir del versículo 10, Jesús cambia su vida para pasarla de lo religioso a lo espiritual, que no son lo mismo, por cierto. Esta mujer empieza a interpretar, a entender lo que Jesús le está diciendo desde su experiencia religiosa, desde su realidad. Jesús le dice, si tú supieras el don de Dios, en otra versión dice, si tú supieras lo que Dios te puede dar, más bien tú pedirías, dame de beber. ¿Y cómo le responde ella? Pero tú, ¿cómo vas a sacar el agua? O sea, responde desde su experiencia. Lo que Jesús le está diciendo de Dios y del gran don de Dios, ella lo reinterpreta desde su experiencia religiosa. Y empieza este diálogo para Jesús llevarla a una experiencia no religiosa, sino una experiencia espiritual. Todos nosotros interpretamos el mundo, interpretamos la realidad
interpretamos todo desde un marco religioso. No es cierto que los ateos no son religiosos, no, son muy religiosos, por cierto. ¿Por qué? Porque la religión no tiene que ver necesariamente con dónde yo voy el día domingo o el sábado o el día que sea a reunirme con una etiqueta de algún nombre en particular. Todo ser humano tiene una religión y es religioso por naturaleza. Todo ser humano. El punto es, ¿cuáles son sus ideas básicas para entender el mundo? Desde el momento en que empieza a interpretar el mundo, lo hace a partir de sus premisas religiosas. Para los que son un poco más sofisticados, premisas filosóficas, es lo mismo. Religión y filosofía es lo mismo. Aunque un filósofo va a decir que no, yo le voy a decir qué pena. Pero básicamente estamos hablando de dos conceptos, pero tienen la misma definición. Filosofía y religión es lo mismo, aunque no quieran aceptarlo. Al fin y al cabo, el término filosofía es amor por la sabiduría, es lo que significa la palabra. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Originalmente, sabiduría, filosofía, religión y fe era lo mismo. Hoy no se ve igual. Pero toda persona, indistintamente de esa discusión, toda persona interpreta el mundo desde sus premisas religiosas, lo acepte o no lo acepte. Esta mujer lo está haciendo así. Interpreta lo que Jesús le dice desde su experiencia religiosa y le responde desde ahí. Y Jesús empieza a sacarla de ahí a una experiencia espiritual para que empiece a entender el mundo no desde su experiencia subjetiva, personal, mundana y pagana, sino que empiece a interpretarlo todo desde una plataforma más objetiva, clara y concisa, la Biblia, la verdad de Dios, Dios mismo, y en este caso Jesús. O sea que la está trayendo desde su experiencia religiosa a Jesús, a Él, a encontrarse con Él, porque le dice, todo el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo, vea que está trasladándola de su experiencia a Él, del agua que yo te daré, no tendrá sed. Se la pasa de una experiencia religiosa donde siempre va a tener sed a una experiencia espiritual donde ya no va a tener sed porque encontró a Jesús. La lleva de lo religioso, prácticas humanas, prácticas personales, ideas propias que yo tengo de cómo debería ser Dios y cómo debería responderme Dios a mí, a una experiencia espiritual donde el centro es Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo Dios quiere que lo haga? ¿Cuál es el anhelo y el propósito de Dios para mí? No de mí para Él, sino de Él para mí. El centro es Dios. Una experiencia religiosa, el centro soy yo. ¿Me sentí bien? Ay, sí, me satisfizo ese canto. Yo soy el centro. Las experiencias religiosas tienen al yo por el centro. Sí, me gustó, yo sentí a Dios. Mi hermano, usted sentir a Dios, qué pena. Aló, aló, aló. Sí, ok, gracias. La batería del otro se murió.
Más o menos lo que nos puede pasar si seguimos dándole a los religiosos. Se nos va la batería y cuando la batería se nos va, hasta ahí llegamos. Pero cuando estamos en un plano de la espiritualidad, estamos conectados directamente con Dios. No se nos acaba. Porque no la tenemos de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Jesús trasladó a la samaritana de lo religioso a lo espiritual. Donde el centro es Jesús, donde el centro es Dios. Donde el propósito de mi vida no está centrado en lo que yo quiero. El propósito de mi vida está centrado en qué quiere Dios para mí. Donde el enfoque es Dios y el enfoque es el don de Dios para la humanidad, o sea, Jesús. La verdadera oración, mis queridos hermanos, es un proceso para dejar nuestros prejuicios religiosos, que todos los tenemos. Todos tenemos una serie de prejuicios religiosos de lo que hemos oído, de lo que hemos aprendido y nunca cuestionamos. Tal vez usted nunca se ha cuestionado decir, es que yo siento a Dios, yo se lo voy a cuestionar. ¿Por qué? Porque necesito algo más objetivo, la Biblia. Más de fe, la Biblia. Más espiritual, la Biblia. No mis sentimientos. Mis sentimientos, mis queridos hermanos, son tan volubles que hoy puedo sentirme muy bien y creer que eso es Dios y mañana sentirme muy mal y creer que eso está mal. ¿O no lo ha hecho o no lo ha experimentado usted? ¿O soy solo yo que a veces vengo acá y salgo peor que lo que entré? Y a veces vengo tan mal y salí tan bien. ¿Y qué? ¿Será que el primero no estuvo Dios y después sí estuvo? ¿Será el único? ¿Hay alguien que me diga para no sentirme tan mal hoy? Gracias, Mario, ya no me siento tan mal. Nuestros sentimientos no son base de fe. Es las Escrituras y nuestra confianza en lo que Él ha dicho. Esta mujer cambió su realidad religiosa por una realidad espiritual, donde empezó a interpretar, entender todo desde las palabras de Jesús. Y eso cambió su vida. Adorar no es otra cosa que crecer en el conocimiento de Dios. Adorar no es otra cosa que entender la realidad desde el marco bíblico, desde lo que la Biblia dice, desde ese entendimiento que viene del patrón bíblico. Adorar no es otra cosa que entender la realidad desde la perspectiva de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, implica entender la realidad de Dios y de este mundo. ¿Hacia dónde va? ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el patrón bíblico? Así que adorar inicia con la Biblia. Después cantamos. Yo soy muy crítico con las canciones, por cierto, la letra, extremadamente crítico, porque me hago la pregunta, ¿qué tanto esta letra me ayuda a entender el texto? No si me gusta o no me gusta, eso es un asunto secundario, mis gustos son muy raros. No, ¿qué me ayuda a entender esta letra que canto? La Biblia y el Dios de la Biblia. Ese es el criterio. Ya el ritmo, música, es un asunto de gustos. ¿Cuánto adoramos desde el patrón bíblico? Pasó a la samaritana de lo ordinario a lo extraordinario, de lo religioso a lo espiritual. Pero no solo eso, verso 16 en adelante. Le hizo una pregunta en el verso 15. Ve y llama a tu marido. Le hace esta frase y le dice, venga, porque esta mujer está emocionada y yo no quiero tener más sed, yo necesito esta agua. Y Jesús le dice, ve y dile a tu marido para que ya sean dos. Y esta mujer le responde, no tengo marido. Y aquí ocurre un cambio extraordinario, porque pone a esta mujer de una vida de pecado a una vida de arrepentimiento. No tengo marido. Y Jesús le dice, por fin algo bueno has dicho, una verdad has dicho. 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tu esposo. O sea, estás con una vida de pecado, adulterio,
fornicación. No sé exactamente la realidad, cómo estaba el enrollo ahí. El punto es que está viviendo una vida inadecuada y lo reconoce. No, este no es mi marido, no tengo marido. Bien has dicho. La lleva a reconocer su vida, porque más adelante ella dice, él me ha dicho todo en mi vida. O sea, me ha puesto y me ha confrontado y he logrado arrepentirme. Permítame trasladar todo eso a un lenguaje que nosotros más manejamos. Jesús la llevó del pecado al arrepentimiento. Mis queridos hermanos, la adoración no es otra cosa que eso. Tal vez usted ha preguntado, ¿y cómo se inicia la adoración? La adoración se inicia con arrepentimiento. No hay otra manera. Claro que tiene que iniciar con arrepentimiento. Porque si adorar significa reconocer que Dios es santo, la primera cosa que hace un discípulo es reconocer que yo no lo soy. Y que necesito arrepentirme de mis pecados para reconocer a un Dios santo, como lo hizo Isaías. Soy un hombre de labios inmundos que ha mirado a un Dios santo. Estoy muerto. Arrepentimiento es el inicio de la adoración. Los verdaderos adoradores adoran sabiendo que tienen que arrepentirse. El arrepentimiento debe ser la base sobre la que nos paramos para adorar. El arrepentimiento debe ser la condición de nuestros corazones al adorar. ¿Cómo podremos pararnos delante de Dios diciendo, Señor, esta semana ha sido fantástica, no he pecado? Todo lo contrario, he dado el diezmo, he traído la ofrenda, colaboré con Casa Viva. Señor, ¡qué semana! ¿Se acuerdan de esa historia? No he sido como este desgraciado, como Mario que está allá atrás, igual que yo. Tal vez usted ha sido mejor. ¿Se acuerdan de esa historia? Y allá al final está uno que no levanta su cabeza y dice, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y Jesús termina la historia diciendo, el primero salió como entró, mas el segundo salió justificado. El segundo se arrepintió, el segundo confesó sus pecados, el segundo reconoció que no era nada contra la gloria de Dios. El primero se alabó a sí mismo. La adoración inicia con arrepentimiento. Esta mujer se arrepintió. Por nada el Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El arrepentimiento es esencial para adorar. Adoramos iniciando arrepintiéndonos y terminamos expresándole gratitud a Dios. La adoración inicia inclinados en adoración a un Dios misericordioso para levantarnos a adorar a un Dios de gloria y de poder. Del ordinario a lo extraordinario, de el pecado a el arrepentimiento, de lo religioso a lo espiritual, y termina en el verso 27 en adelante con una expresión comunitaria, porque pasa de la experiencia personal, Jesús y la samaritana, a toda una ciudad, a lo comunitario. La adoración no es privada, aunque inicia ahí, no queda ahí. La oración debería expresarse, y otra vez no estoy hablando de cantos, estoy hablando de una vida que goza, que disfruta del deleite de ver a Dios en todo. La oración se expresa pública y comunitariamente, por eso también nos reunimos. También. O sea que no es que esto esté mal, todo lo contrario, hay que hacerlo, porque aquello que he experimentado lo puedo compartir con otros y decir, Dios ha sido misericordioso conmigo. Por eso tenemos lista de oración, para que juntos clamemos a Dios, que es misericordioso, ya no yo, sino nosotros, para pedirle que Él con su gracia nos ofrezca cuál es la guía, cuál es la dirección, qué es lo que Él quiere hacer. Y a partir de oír a Dios, caminar en esa vida. Ya no yo, sino nosotros
en comunidad. La adoración es comunitaria. La oración no se le queda solo en el mí, sino en el nosotros también. Así que si usted tiene una profunda necesidad, un deseo de compartir una petición, compártala con otro. Tal vez usted dice, no tengo ganas que esté aquí en la lista. Respetamos, pero acérquese a alguien y en privado dígale, ayúdame a orar por esta situación. No cargue solo, compártalo con otro. ¿Por qué? Porque la adoración no es privada, también es comunitaria. Esta mujer salió corriendo, dejó a Jesús y se fue al pueblo y le dijo, vengan, vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho todo en mi vida. ¿No será el Mesías? Vea que rapidito está evangelizando, rapidito está compartiendo el evangelio, rapidito está compartiendo lo que Jesús le dijo. ¿Lo notan? Simplemente fue y les dijo lo que Jesús le dijo. Miren, alguien me dijo todo en mi vida, ¿no será el Mesías? Vengan, vengan, descúbranlo. Al final termina la historia diciendo, ya no solo creemos por tu palabra, por tu testimonio, por tu vida, es que ya lo conocimos a él. Mis queridos hermanos, Jesús iba a pasar por Samaria. Mis queridos hermanos, Jesús solo iba de paso y se quedó 2 días. Jesús solo le dijo a una mujer, a una persona, dame beber, y toda una ciudad creyó. Es extraordinario cuando la adoración se vuelve pública. Cuando simplemente, como Pablo lo dijo, soy una carta leída y la gente me ve y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué eres diferente? La comunidad adora de manera diferente. Y vea que no estoy hablando de cantar. Eso es la cúspide, eso es la cereza del pastel, eso es la expresión última de adoración. Claro que hay que cantar, claro que hay que hacerlo, pero imagínelo en este marco. En este marco donde la oración es parte de mi vida. Como bien el libro de Apocalipsis lo menciona, que la oración debería ser multitudinaria, debe ser comunitaria. Claro que sí, lo dice en estos términos. Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, no un poquito, una gran multitud, de la cual nadie puede contar. Una gran cantidad multitudinaria de naciones, tribus, lenguas, pueblos. Todos estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz. Claro que sí hay un momento para clamar y cantar, pero esa es la cúspide de una experiencia, de una vida de adoración diaria. Diaria. Y cantaban, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles que estaban alrededor de pie en el trono, los ancianos, los 4 seres vivientes, o sea, toda la creación se postró a adorar al Cordero. Y decían, amén, que así sea. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Y terminaban diciendo, claro que hay un momento para cantar, para celebrar, sí lo hay. Pero esa es la cúspide de la oración. Esa es la cereza del pastel. Eso es lo que adorna una vida diaria de adoración. Esta mujer cambió su vida por el encuentro con Jesús. Yo me atrevería a decir y a retarles. Yo recuerdo con mucha sensación de emoción el momento de mi conversión. Pero no solamente recuerdo ese momento, sino quiero que continuamente Jesús se encuentre conmigo o yo encontrarme con Él. Tratar al máximo de que esta adoración en espíritu y verdad sea una vida de cambio en mí. Tratar de que Él, al encontrarse con mi vida, cambie lo ordinario a lo extraordinario. Que Él cambie
un hábito religioso por una experiencia de realidad espiritual que me ayude a arrepentirme de mis pecados y que me muestre cómo vivir más en comunidad compartiendo con otros lo que Él hace con mi vida. Jesús cambia vidas y como bien lo dice ese antiguo estribillo, todo ser humano debe vivir para la gloria de Dios. Todo ser humano debe vivir para la gloria de Dios y usted también. Disfrute del día que Dios le ha dado para la gloria de Dios. ¿Cómo? Centrándose en Él. ¿Cómo hago esto para la gloria de Dios? ¿Cómo vivo hoy para su gloria? Enfocándose a hacer lo que usted hace comúnmente. No es que usted tenga que meterse al cuarto 3, 4, 5 horas a orar. Si puede hacerlo, qué bendición. Pero en su vida cotidiana, en lo que hace, cómo Dios se puede mostrar. O se muestra y lo noto, lo veo, lo observo, lo admiro y vivo para su gloria. Amén. Incline su rostro. Y por unos minutos levante su oración a Dios.